Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Por la gracia de Dios, una vez más nos reunimos a través de este medio de comunicación para seguir estudiando la bendita palabra de Dios. Vamos a encomendarnos en oración antes de iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos en este día por el maravilloso amor que nos has dado al conservar nuestra vida y darnos la oportunidad de estar nuevamente dispuestos a estudiar tu palabra en este día. Te suplicamos, Dios, que nos abras el entendimiento y nos permitas comprender tu verdad, atesorarla en nuestro corazón y vivirla para la gloria y honra de tu santo nombre. Te damos gracias por todas las cosas que nos das cada día, el alimento, el vestido, el oxígeno, la vida, la familia, los hijos, Señor. Gracias porque son dádivas que nos hacen la vida feliz y que tú, Señor, cuando nos permites entender el Evangelio, son tesoros maravillosos que comprendemos que tú has dado a nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por este día y por todas las cosas, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 6, el último capítulo de esta carta. Hoy meditaremos en los versículos 9 y 10 de este capítulo. Dice así la palabra de Dios: No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En estos dos versículos, el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo tres cosas fundamentales para la vida de todo verdadero creyente. En primer lugar, nos exhorta a perseverar en hacer el bien. En segundo lugar, nos da indicación a quién mayormente debemos hacer el bien. Y en tercer lugar, nos muestra el resultado de perseverar haciendo el bien. En estos tres puntos o pensamientos que nos enseña la palabra de Dios, vamos a meditar en este día, en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Veamos pues lo primero que nos enseña este pasaje que acabamos de leer. En este pasaje, Pablo, en primer lugar, nos exhorta a perseverar en hacer el bien. La expresión hacer el bien es un concepto general. No se limita simplemente a dar algo a los pobres, sino que indica hacer el bien en todos los sentidos. Es decir, es estar dispuesto siempre a servir. Es estar dispuesto siempre a ser útiles a los demás. Es decir, estar dispuestos a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Podríamos decir, hermanos y amigos que me escuchan, que hacer el bien es lo mismo que andar en el Espíritu Santo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, dice el texto sagrado. Si Pablo dice que no nos cansemos de hacer el bien, es porque es una tendencia del ser humano el cansarnos de hacer el bien, el no perseverar haciendo el bien. Y mucho más cuando se requiere de perseverancia en el hacer el bien, porque siempre el hacer el bien requiere de perseverancia. Hacer el bien requiere de esfuerzo, y no de cualquier esfuerzo, sino de un esfuerzo continuo, un trabajo constante en nuestra vida, amable oyente. Nuestra naturaleza humana
amiga de lo fácil, carece de perseverancia. Pronto se desanima y desiste fácilmente de las cosas que realmente son valiosas. Es decir, desiste del bien hacer. Esto ocurre especialmente, amable oyente, cuando los resultados demoran, cuando pareciera que no nos llega ninguna recompensa de lo que estamos haciendo. Entonces desmayamos y abandonamos las cosas buenas que estamos haciendo. Por eso cuando decimos, ya me cansé de ser bueno con esa persona, ya me cansé de estar ayudando en la iglesia, es algo totalmente antibíblico, amable oyente. Es algo totalmente contrario a la voluntad de Dios, porque la Biblia claramente nos enseña y Dios nos demanda que no nos cansemos de hacer el bien, porque esa es la voluntad de Dios. Así que ya no diga más, ya me cansé de ser bueno con esa persona, ya me cansé de ayudar en la iglesia. No piense ni diga cosas de ese talante, porque son contrarias a la perfecta voluntad de Dios, amable oyente. Hay algunas personas que comienzan bien, pero no perseveran, abandonan las cosas buenas que emprendieron. Esta es una tendencia muy común en la mayoría de los hombres. Por ejemplo, cuando llegan a la iglesia por primera vez, no quieren perderse de ningún programa y quieren colaborar en todo, pero con el tiempo dejan de perseverar y ya no quieren participar en nada ni servir en nada en la iglesia. A lo cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en esta mañana nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Amable oyente, no se canse de hacer lo bueno, persevere en el bien hacer, porque esta es la perfecta voluntad de Dios. En segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 2 dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Vemos claramente que el rey Josías hizo lo recto ante los ojos de Dios, y anduvo en el camino de David, en el camino que su padre le había enseñado, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Qué hizo este rey? Perseveró en el bien hacer. Así también nosotros, amables oyentes, debemos perseverar cada día en el bien hacer, en hacer la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 20, versículos 17 al 24, dice la palabra de Dios. Hechos 20, versículos 17 al 24. Dice así el texto sagrado. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fue útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo claramente en este pasaje de Hechos nos muestra que a pesar de los obstáculos, que a pesar de las persecuciones que sufrió, y a pesar de que el Espíritu Santo por donde iba le decía que le esperaban tribulaciones y angustias, Pablo perseveró y no rehusó de predicar el Evangelio tal como Cristo se lo había ordenado.
Este hombre perseveró hasta el fin. Este hombre no desistió de la carrera y de la encomienda que Dios le había hecho. Es decir, no se cansó de hacer el bien. De ninguna cosa hizo caso, ni estimó su propia vida preciosa para sí mismo, con tal de acabar con gozo la carrera y el ministerio que recibió del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El mejor bien hacer que podemos hacer los seres humanos con los otros seres humanos es predicar el Evangelio, perseverar en el bien hacer de enseñar la palabra a todo aquel que el Señor ponga en nuestro camino. Amable oyente, hoy le invito de corazón a perseverar en Cristo, a hacer siempre su voluntad, a hacer lo bueno y lo correcto sin desistir, perseverando en el bien hacer que el Señor requiere de nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 3, también tenemos la siguiente lectura bíblica que nos enseña esta gran verdad. Hebreos 12, verso 3 dice: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El escritor del libro a los Hebreos nos dice que consideremos, que meditemos en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, es decir, en Cristo Jesús, quien haciendo el bien fue odiado y fue menospreciado por los de su mismo pueblo. Y dice, consideremos el sufrimiento y la perseverancia de este hombre, Cristo el Señor, que en todo lo que Él hizo nunca desmayó, que miremos el ejemplo de Cristo para que nuestro ánimo, dice, para que nuestra perseverancia no se canse hasta desmayar. Si miramos a Cristo y tomamos el ejemplo de Cristo y fuerzas en Cristo, perseveraremos haciendo el bien, amable oyente. Qué gran verdad la que nos enseña la palabra de Dios en este día. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 al 58, también el Señor dejó escrito un texto muy especial. Primera de Corintios 15, versículos 57 al 58. Dice así la palabra de Dios: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Claramente este pasaje, amable oyente, nos muestra cuál es el resultado de perseverar. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo obtuvimos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Obtuvimos la salvación de nuestras almas por la fe en la obra perfecta de Cristo. Pablo dice que le demos gracias a Dios por esa obra tan maravillosa que logró Cristo y que nos dio la victoria también a nosotros. Así que, hermanos míos, dice Pablo, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amables oyentes, aquí Pablo nos dice que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Tres palabras muy importantes. Debemos estar firmes en la obra del Señor, constantes, creciendo en la obra del Señor, y siempre debemos estar creciendo en la obra de Dios. Esto nos habla de perseverar haciendo el bien. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice el texto sagrado. Entonces es muy importante, amables oyentes, que nosotros no nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos de ayudar al que lo necesita. No nos cansemos de orar por aquel que necesita de nuestras oraciones. No nos cansemos de enseñarle a aquel que necesita la enseñanza de la palabra de Dios para cambiar su vida. No nos cansemos de perseverar en el matrimonio, para que nuestro matrimonio no se desbarate, ni hayan separaciones, ni mal ejemplo para nuestros hijos.
No nos cansemos de soportar, porque esa es la voluntad de Dios, que no nos cansemos de hacer el bien, que siempre estemos dispuestos a hacer la perfecta voluntad de Dios cada día. En segundo lugar, este pasaje nos enseña o nos indica a quién debemos hacer el bien. Dice el texto sagrado en el verso 10 de Gálatas 6. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En términos generales, el texto sagrado nos dice que debemos hacer el bien a todos los hombres. Esto nos indica que como cristianos debemos estar dispuestos a hacer el bien a cualquier persona sin distinción de raza, de estrato social ni de religión. Debemos estar dispuestos a ayudar a todo tipo de persona como hijos de Dios. Pero el texto sagrado también nos indica que la familia de la fe debe tener la prioridad para hacerles el bien. El texto sagrado dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces la prioridad para hacer el bien es mayormente a los de la familia de la fe. Dios mismo nos da ese ejemplo. Dios ama a todos los hombres de manera general, pero de manera especial ama a su iglesia, a sus hijos, a los que ponen su confianza para salvación en Jesucristo, amable oyente. Dios es el Salvador o proveedor de todos los hombres en sentido temporal, pero es el Salvador de los creyentes en Cristo en sentido eterno. Los no creyentes, siendo merecedores del inmediato castigo eterno de Dios, Dios les permite disfrutar de este mundo de todas sus innumerables bendiciones terrenales. Pero a los hijos de Dios no solamente les permite disfrutar de sus innumerables bendiciones terrenales, sino que también les permite disfrutar de las delicias eternas de su salvación en Cristo Jesús en la patria celestial. En 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 10 dice: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El texto habla aquí que Dios ayuda a todos los hombres, pero mayormente a los que creen. En Mateo 5, versículos 44 al 45, también dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol para malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios ama de manera general y bendice de manera general a los malos y a los buenos. Pero sobre los buenos, es decir, sobre los que creen en Él, a ellos les da el perdón de sus pecados y la vida eterna. Pero, amables oyentes, ¿por qué debemos hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe? ¿Saben por qué, amables oyentes? Porque es como si se lo estuviéramos haciendo a Cristo mismo. En Mateo 25, versículos 34 al 40, dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Claramente este pasaje nos enseña
el por qué debemos hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe, porque es como si se lo estuviéramos haciendo a Cristo mismo. Y en tercer lugar, el pasaje que estamos estudiando de Gálatas 6, 9 y 10 nos muestra el resultado de perseverar en el hacer el bien. Nos dice en el verso 9, el Señor lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La Biblia nos enseña claramente que hay un resultado que obtendrá todo aquel que persevere haciendo el bien. Esto debe ser de gran gozo y estímulo para que los hijos de Dios se esfuercen haciendo la voluntad de Dios, porque tarde o temprano Dios nos compensará con el fruto de la labor perseverante del bien hacer. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El trabajo en el Señor no es en vano. Perseverar haciendo el bien no es en vano. Tarde o temprano, según Dios lo disponga, cosecharemos lo que hemos sembrado perseverando haciendo el bien. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 al 6, dice lo siguiente: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así es, amable oyente. No pienses que vas a recibir algo si no has trabajado primero. No pienses que vas a recoger fruto si no has sembrado primero y has cuidado la semilla que sembraste. Tenemos que perseverar para poder cosechar los frutos del trabajo que hemos hecho. De tal manera, pues, amable oyente, que le animo en esta mañana a perseverar en hacer el bien, porque a su tiempo tú segarás o cosecharás de lo que has sembrado. En Marcos 9, versículo 41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué maravillosa promesa. Hasta un vaso de agua el Señor no lo dejará sin recompensa cuando tú lo das a los hijos de Dios, a los siervos del Señor, que Él pone en su grey para que prediquen su palabra. En Romanos capítulo 2, versículos 5 al 10, también dice la palabra de Dios: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, oígalo, amable oyente, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero por el contrario, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Amable oyente, vale la pena perseverar haciendo el bien. ¿Cuántas veces la dureza de la vida, el agotamiento de la carrera o la lentitud con la que progresan las cosas buenas que hacemos nos desaniman y desistimos con facilidad de perseverar haciendo el bien? Con facilidad podemos pensar que eso nunca va a terminar, que siempre será lo mismo y que lo que estamos haciendo no sirve para nada. Yo les digo en esta mañana, no nos cansemos de hacer el bien. Persevere en el hacer el bien. Continúe haciendo el bien y no desista de hacer el bien, porque a su tiempo tú cosecharás, porque estás sembrando en el terreno de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Que Dios nos dé la gracia para poner en práctica estas palabras y que Dios les permita continuar y perseverar haciendo el bien, amable oyente. Si no lo estás haciendo, arrepiéntete de tu pecado y comience a hacerlo. Confía en Cristo y descansa en Él, porque solo Él
te puede dar la perseverancia de hacer el bien en este mundo. Entonces, amables oyentes, hoy concluimos el estudio de los versículos 9 y 10 del capítulo 6 de Gálatas, entendiendo que Dios nos enseña 3 cosas. En primer lugar, que nos exhorta a perseverar en el hacer el bien. En segundo lugar, que Dios nos da indicación a quién mayormente debemos hacer el bien. Y en tercer lugar, el resultado de perseverar en el hacer el bien. Que Dios le llene de su gracia y que les permita poner en práctica estas verdades eternas que aprendemos de su santa y bendita palabra. Dios le llene de su gracia y nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.